Amén, Dios les bendiga, qué alegre estar nuevamente juntos este día y oír lo que el Señor tiene a decirnos. Cada día sus misericordias son nuevas y dice que cada noche su fidelidad. Entonces, que el Señor nos permita experimentar el día de hoy esa misericordia a través de estar en su presencia, de dedicar este tiempo precioso. No es perdido, es un tiempo invertido espiritualmente y eternamente en la presencia del Señor. Nuestro tema comenzamos el domingo pasado sobre los justos harán la diferencia, y vimos cómo una vida mal administrada va a ser destruida, como aprendimos en el Salmo 29:1. El hombre que muchas veces reprendido endurece la cerviz, dice, de repente será destruido y no habrá remedio para él. Pero esta mañana vamos a ver juntos cómo una vida bien administrada será prosperada. Y para eso necesitamos ser de aquellas personas también que andan en el camino del Señor, con justicia, con rectitud, con diligencia, con honestidad. Antes de entrar a nuestro estudio de esta mañana, cantemos al Señor y cantemos con esperanza, sabiendo que lo que estamos expresando es parte de nuestra vida. Amén. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, estando plantado, aleluya, en los atrios de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. La casa de Jehová. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Esos justos. Y dice ahí, el justo florecerá como palmera. Y luego dice plantados, ya está hablando del plural de los justos, estarán plantados como árboles fructíferas, florecerán. Entonces esa es la vida de un justo. Va a florecer, va a prosperar, pero no nos cansemos de hacer el bien. Eso quiere decir que hay un periodo en que no vamos a ver el fruto esperado, ¿verdad? No vamos a ver la prosperidad que nosotros creemos que la Escritura enseña de los justos. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces vamos adelante siendo correctos, porque el Señor tiene una recompensa para aquellos que le son fieles. Aleluya. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, estando plantados en la casa de Jehová,
Señor, te agradecemos por la promesa reservada, por el futuro revelado de los justos. Haz que ningún justo alargue su mano para el pecado, que ningún justo siga por el camino de la locura, que a través de la influencia de este mundo pecaminoso y pecador puede ser forzado. No permita, Señor, que el justo, sus pensamientos sean turbados. No permita, Señor, que el justo, su pie encuentre tropiezo. En el nombre de Jesús te pedimos, manténnos fieles a ti, Señor. Queremos nosotros mismos, Señor, y sabemos por tu Espíritu qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ayúdanos a caminar de tal manera que te seamos agradables y que en el momento oportuno tú nos bendigas, Señor, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso en el nombre de Jesús agradecemos por esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Aleluya. Entonces veamos juntos esta mañana cómo es que en medio de una sociedad corrupta, obstinada, y una sociedad que administra mal los bienes del Señor, porque sería bueno citar en este momento lo que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, que Él viene para destruir, o sea, Él envía sus instrumentos de juicio para destruir a aquellos que están destruyendo la tierra. Destruyendo la tierra, están acabando con ella. El Señor ha puesto al hombre responsable. Es cierto que Satanás entró a tomar control y nosotros hasta como hombres podemos decir, pero es su mundo. No, pero nosotros somos responsables de donde vivimos. De la excesiva tala de árboles, nosotros somos responsables. No podemos estar echándole la culpa todo el tiempo al mal y al diablo. Nosotros somos responsables también de cómo administramos nuestra casa, de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿sí? Es importante una buena administración, y cuando hablamos de administración cristiana no nos referimos únicamente a la parte financiera. Nos referimos también a administrar tus sentimientos, a gobernar tus emociones, a relacionarte de tal manera con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, que puedas transmitir el verdadero espíritu y la actitud cristiana, ¿sí? No podemos vivir en pleitos, en tomar papeles que no nos corresponden, la mujer gobernando a su marido, el marido tratando mal a su mujer. No, el orden divino es que las mujeres estén sujetas a sus maridos, y los hombres, dice, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces hay un orden divino, y cuando nosotros vivimos en ese orden, estamos aplicando la administración correcta. Y en ese tipo de administración no tendremos problemas. Entonces va a llegar el momento cuando el Señor va a levantar a hombres que viven en justicia, con honestidad, y les dará la esperanza de ellos saber que Dios va a utilizar sus vidas para gobernar este mundo. De hecho, el mundo va a tener la esperanza de tener hombres justos. Ustedes dirán, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo eso va a suceder? Bueno, nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor, porque solo el Señor sabe cuál es el tiempo oportuno, cuál es el tiempo determinado. No podemos nosotros decidir, Señor, ¿por qué no lo haces ahora? Aún estoy vivo, y luego cuando mi siguiente generación, que yo ya morí. No importa si morimos o estamos vivos cuando el Señor haga eso. Lo importante es que hayamos vivido o estemos viviendo en justicia. O sea, la rectitud, la honestidad y la diligencia siempre debe acompañarnos en esta caminata. No abandonarla, sino continuar con ella. Dice la Escritura en Génesis capítulo 7, y en su versículo número 1, después de esto dice el Señor a Noé, dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí
en esta generación. Qué importante es esa palabra. Esa es una palabra dicha por el Señor y dice, porque a ti he visto justo. Quiere decir entonces, por lo menos aquí hay dos cosas importantes. Una es que Dios está atento a las acciones de los hombres. Dios está viendo que hay y Él había determinado la destrucción de la generación antediluviana, ¿sí? Había determinado debido a la impiedad de esa generación, pero Él había visto, dice que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal, pero Él también vio que Noé era un hombre justo. Entonces, hermanos, tengan la seguridad que Dios está viendo, que Dios está observando nuestra caminata y que Él está considerando nuestra diligencia en relación a la justicia. A ti, dice, he visto justo delante de mí en esta generación. Oh, que el Señor pueda decir lo mismo de nosotros en nuestra generación. Que nosotros como Noé hagamos la diferencia en nuestra generación. Noé hizo su trabajo en su generación. Moisés hizo su trabajo en su generación, trabajo de justicia, porque es un trabajo. No es fácil simplemente ser justo. No, hay ciertos aspectos, ciertos principios, ciertos mecanismos que tenemos que tomar al respecto, porque hay cosas también que en nuestra propia vida tenemos que cambiar. Ahora, es obvio que la Escritura dice en Romanos 3, que no hay justo ni aun uno. O sea, no estamos hablando de que no podamos hacer acciones justas. El Señor sí sabe que todo hombre es pecador, está desviado de su camino. Pero cuando Él está hablando que Noé, otro hombre pecador, es justo, significa que Él no andaba en el camino de los perversos, sino que Él se alejaba para poder vivir segundo la revelación que Él tenía en aquella época, de qué era lo agradable al Señor. Y eso es justicia delante del Señor. No estamos hablando de una justicia propia, porque en esa justicia propia nadie es justo. Delante del Señor dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Entonces, la única justicia aceptable es aquella cuando mis acciones están de acuerdo a lo que Dios determina que es justo. Yo me acoplo, me encajo a la justicia del Señor, que es a través de Cristo Jesús. Y es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos de Proverbios capítulo 29. Recuerden que ese ha sido nuestro texto clave. Dice en el versículo 2, ya leímos el 1, ahora en el 2 dice, cuando los justos dominan, ese es el resultado. El versículo 1 es la administración de los perversos. Ellos serán destruidos tarde o temprano. Y ahí quedó testimonio de que a pesar de ellos estar en un camino equivocado, Dios salió al paso y repetidamente los reprendió, pero ellos no quisieron. Ahora en el versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Está hablando de qué justos. Bueno, de los gobernantes. Porque dice, cuando los justos dominan, ¿dominan qué? El pueblo. Es un alcalde justo, es un gobernador justo, un presidente justo, tienen que alegrarse. Ahora, en medio de un ambiente corrupto es bien difícil que una pequeña luz brille en medio de unas tinieblas terribles, pero el Señor nos ha prometido, y eso es real hasta en la ley de la física, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aunque sea una oscuridad muy profunda, si se enciende una lucita, aquellas tinieblas van a comenzar a desaparecer. ¿Sí? Entonces, aunque seamos solo una pequeña luz, un justo en medio de un montón de perversos, el Señor puede comenzar a levantarnos y hacer justicia y hasta derramar un diluvio. ¿Cómo así? Una limpieza, un diluvio, aguas quitando a los impíos como sucedió en el tiempo de Noé, no como un diluvio natural, mas un diluvio espiritual. Un diluvio social, pues, algo que venga a limpiar todo aquello que está alrededor nuestro y que está prácticamente destruyendo a la sociedad. Con razón dice aquí, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Por qué? Porque hay dureza. ¿Por qué? Porque los impíos siempre están buscando su propio beneficio, sus propios intereses, cómo se enriquecen ellos. Quiere decir que una de las características del justo es que él va a estar buscando también el beneficio de la mayoría, del pueblo, de los pobres.
Por eso es que en muchos países latinoamericanos y en África y en otros países asiáticos, en la época cuando el comunismo nació, muchos estaban tomando esa ideología y hasta el día de hoy piensan que la izquierda es exactamente pensando en el beneficio del pueblo. Porque dentro de su filosofía está de que debe haber una repartición más justa de los bienes, pero eso queda solo en teoría. Porque en la realidad los líderes están todavía corruptos en su propio corazón. Una cosa es tener una teoría en la cabeza y otra cosa es que eso ya sea parte de mi propia vida. Entonces yo no voy a comenzar a aplicar algo que va a funcionar si simplemente es teoría. O sea, mis acciones van a ser realmente influentes o poderosas para ayudar a otros si en mí mismo también eso está siendo activado. Si yo vivo eso. Y es exactamente lo que sucede con los impíos. Debido a que ellos no tienen en su corazón la rectitud, el pueblo gime, porque les quitan un buen salario, les roban la comida, no les pagan lo que trabajan como agricultores como lo que es debido. El trabajo de agricultor es muy duro, es duro. Y aún así tener que comprarles la caja de tomate o el quintal de arroz o de frijol a un precio muy bajo debido a que el mercado es tan corrupto. El mercado y las personas que están allá arriba están viendo cómo sacan y no les importa si el pobre va a sufrir. Ellos están muy cómodos administrando sus acciones. Y no les importa a aquellos que están sufriendo y que no van a ni siquiera sacar toda la inversión que hicieron para que los otros tengan comida y hagan su dinero a través del comercio. Con razón dice aquí la Escritura, mas cuando domina el impío el pueblo gime. Hay justos. Y cuando hablamos de justos no nos referimos únicamente a cristianos. Hay hombres de esta tierra que aunque no sean declaradamente cristianos, conocen lo que es correcto y ahí entran por el camino de justicia, ¿verdad? Si ellos se preocupan por el pueblo, tengan la seguridad que el pueblo va a seguir amándolos y hasta votando por ellos, hablando de democracia. Pero en fin, dice en el versículo 4, el rey, otra vez hablando de líderes, de gobernadores, el rey con el juicio afirma la tierra. Con el juicio, ¿qué significa? Aplicar una punición. No, está hablando de buen entendimiento. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Yo te hago eso, te hago ese favor, pero tráeme aquí tal y tal cosa. Te hago este otro favor, pero mira, yo necesito también este otro y ahí me mantenés contento. Eso lo destruye. O sea, eso es una revelación de una mala administración. Pero la buena administración es el entendimiento para afirmar la tierra, dice. ¿Cómo va a afirmar la tierra? A través de acciones de justicia. Dice en el versículo 14 también, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Qué interesante. Este versículo 14 es exactamente paralelo al versículo 4. Si ustedes lo quieren comparar, dice, el rey con el juicio afirma la tierra. Con el juicio afirma la tierra. No se refiere a la tierra física, al suelo. No, está hablando de afirmar su reino, su propio reino, su propia sociedad. Y en el verso 14 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firmado para siempre. ¿Se dan cuenta que hay un resultado del trabajo? El que siembra va a cosechar. Si yo me preocupo en afirmar la vida de alguien, si yo me preocupo en afirmar, en establecer, es el sentido, la vida de alguien o la vida de una familia o la vida de una sociedad como gobernador, como presidente, mi propio reino, mi propio trono, o sea, mi lugar de poder va a ser afirmado. Yo voy a obtener como resultado un resultado para mí mismo. Con razón, lo que el Señor quiere es que nosotros nos preocupemos por los otros. Porque cuando nos preocupamos por los otros, Dios mismo nos está asegurando un futuro bueno y firme para nuestras propias vidas. Queridos,
en el nombre del Señor Jesús, no nos cansemos de hacer el bien. Continuemos andando justamente, sirvamos a los otros, porque de esa forma estaremos sembrando. Y el Señor nos ha prometido que aquel que siembra cosecha. ¿Qué esto es lo que estás sembrando tú? Ay, pastor, pero yo no soy agricultor. Sí eres agricultor de sentimientos. O sea, puedes sembrar buenos sentimientos y ten la seguridad que si siembras buenos sentimientos en otros, vas a cosecharlos en abundancia, porque se siembra en una cantidad y se cosecha en una mayor cantidad. Y por otro lado, se siembra en el mismo tipo, en la misma especie, y se cosecha en la misma especie. Si has sembrado buenos sentimientos, tendrás buenos sentimientos. Nunca será contrario. Es contra la ley de lo que el Señor estableció en relación a la siembra y a la cosecha. Por tanto, sigamos adelante. En el versículo 16 dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Esto es una revelación del poder que tiene la cantidad de la impiedad o de la justicia. Si hay muchos impíos agrupándose para hacer lo que ellos quieren, tapándose sus marufias cada uno, sus fechorías cada uno, ¿qué es lo que va a suceder? Habrá una ruina y mayor transgresión. Pero dice al final del verso 16: mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Por qué? Porque está prometido desde el versículo 1 que aquel que mal se administra, como dice el dictado en Guatemala, aquel que mal se administra, dice, despacio padece. Y es exactamente eso. Tal vez no es de aquí a mañana, pero de aquí a un buen tiempo ya no va a tener nada. Entonces tenemos que seguir adelante porque va a suceder un cambio en esta tierra y en el lugar donde nosotros vivimos. Verso 25 del capítulo 29 de Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bendito sea el Señor. Por tanto, ¿qué está? ¿Amas allí donde está el justo? Sí, es el temor. El justo es aquel que teme a Jehová. Bien, Noé temía al Señor, por eso él andaba en justicia. Entonces Dios va a levantar a los justos de esta tierra, y entonces el pueblo, la nación, el mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque habrá libertad, habrá productividad, habrá prosperidad, habrá armonía, habrá respeto y amor por la justicia y por la santidad. El Señor realmente hará eso con los justos, y de hecho el milenio es el tiempo cuando el Señor va a establecer a los justos como gobernadores de esta tierra. ¿Quiere decir que nosotros ahora en este tiempo no deberíamos gobernar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquellos que si el Señor los levanta para tener una posición, no porque yo quiero ser el presidente, no porque yo quiero ser el gobernador o el alcalde de la ciudad para tener un mejor salario, no, eso no es lo que se debe buscar. Si Dios quiere levantar a alguien como lo hizo con José, Dios levantó a un hombre justo como José en Egipto, y él ayudó a un pueblo que pasó por una crisis terrible, y debido a él ser un buen administrador y debido a él ser un hombre honesto y correcto, él sustentó a un pueblo durante 7 años de hambre. ¿Por qué? Porque administró correctamente la abundancia, y eso es lo que realmente también hace un justo. Sabe administrar cuando hay abundancia. No lo gasta a trochimochi. Él va a guardar, porque sabe que pueden venir momentos difíciles. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Así es, no solo en Egipto, en toda vida, en toda nación, en cada familia hay tiempos de vacas flacas. ¿No lo han experimentado ustedes? Sin duda que sí. Pero entonces es ahí donde nosotros necesitamos aprender. Ay, Dios mío, ¿por qué no, en lugar de haber comprado aquello que compré, ¿verdad?, que ahorita ya no vale nada, yo pude haber administrado de tal manera que hoy tuviera para poder ayudar? Eso es importante en cuanto a la correcta administración, y eso fue lo que José hizo en Egipto. Entonces el Señor va a levantar Josés en ese tiempo del milenio. Pero hoy el Señor puede también levantarlo si Él quiere. Si Dios quiere, Dios te está guiando a poder servir a alguien, a una nación, a tu sociedad, a tu pueblo, a tu aldea. Hazlo, y hazlo con justicia.
Ahora tendrás problemas, yo te lo garantizo. Tendrás serios problemas porque los impíos no estarán contentos con las justicias, ¿verdad? Ellos siempre tratarán, y los ricos principalmente, que tienen el control del comercio, te van a obligar a entrar en componendas con ellos, a alianzas. Eso trae consecuencias graves. Cada uno tiene que estar consciente de qué es lo que va a enfrentar en esta vida, ¿sí? Pero si alguien está dispuesto a dar su vida por el bien de los otros, gloria a Dios. Serás de una vida corta, pero habrás hecho algo que tal vez todos nunca haremos durante toda nuestra vida. Entonces habrá sido algo que será de premiado delante del Señor. Pero tenemos que estar seguros que es el Señor que nos está levantando, porque en esta época no es fácil tener que hacerlo, tener que entrar a ese tipo de administración en medio de un montón de impíos. Mas, según dice la Escritura, los impíos van a ser quitados de esta tierra. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, hablando sobre el fin, el Señor reveló que hay un tiempo para los gentiles. O sea, cuando se habla de gentiles en la Escritura, se refiere al resto de las naciones que no es Israel. Ellos han gobernado ahora el mundo y hasta han tenido cierto dominio sobre Israel. No tanto, porque hoy en día el dominio de Israel en todo aspecto hasta financiero es grande sobre la tierra. Pero definitivamente el Señor va a darle un tiempo específico a los gentiles. No van a gobernar más, serán los justos que van a gobernar. No habrá más el dominio del mal sobre el bien, ni el dominio de la injusticia sobre la justicia. Todo lo contrario, será el orden que Dios siempre ha querido desde el principio. Sin embargo, a pesar de la crisis que vivimos, los justos van a resplandecer entonces en medio de las tinieblas que estarán cubriendo la tierra, porque la Biblia sí dice que las tinieblas cubrirán esta tierra. Vamos al libro de Isaías. El Señor hace esta revelación a través del profeta Isaías. Dice, y esta es una palabra de esperanza para la iglesia. Dice, levántate, verso 1, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, oigan, ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Dios va a preparar a la iglesia con la luz de su presencia. La gloria de Jehová es la luz que la iglesia necesita, porque las tinieblas cubrirán la tierra, dice, y oscuridad las naciones. Cuando está hablando de oscuridad, no se refiere únicamente a que solo va a ser noche. No, está hablando del control de las tinieblas, del control del abismo, del mal. Habrán fenómenos, sí, que atraerán oscuridad, pero no se refiere específicamente a que vamos a pasar totalmente en tinieblas. Está hablando del dominio del mal. Prepárate, pero dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones, los gentiles, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bueno, esta es una palabra obviamente que los judíos lo toman específicamente para ellos, y a esa nación fue dicha esta palabra. Por eso es que hasta el día de hoy Israel cree con todo su corazón que las naciones estarán sujetas a ellos, y es lo que ellos están esperando. Ellos creen que el Mesías, cuando Él venga, todas las naciones estarán a sus pies. De hecho, ya hicieron cálculos matemáticos, y ellos ya saben, escuchen, que cada uno de ellos como judíos tendrán 2,800 esclavos gentiles. Los cálculos de ellos es que cada judío tendrá 2,800 esclavos gentiles. Entonces, ellos saben que solo es una cuestión de tiempo, que están esperando. Sí, es una palabra para el pueblo de Israel, pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos entrado a formar parte de ese reino, que aunque ellos, los judíos naturales, no lo acepten, Dios nos lo ha mostrado y nos lo ha dado a través de su presencia aquí. Entonces, sobre nosotros también nacerá la luz.
De hecho, no es solamente por un pueblo natural, es el pueblo espiritual, porque dice la Escritura que no todo el que desciende de Israel, la descendencia, es israelita. No todo el que se llama judío es verdaderamente judío. El judío es el que tiene la circuncisión del corazón, del cual dice la alabanza. Y es interesante que judío viene de la palabra Judá, que quiere decir alabanza. Y el verdadero judío es aquel que recibe la alabanza, dice, no de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha visto en la vida de los verdaderos judíos, verdaderos israelitas, una transformación y una confianza en su justicia, no lo que yo he alcanzado por mis méritos, por mi esfuerzo, que es el pensamiento realmente de la mayoría del pueblo judío, principalmente ortodoxo. Pero Dios quiere cambiarnos y hacernos luz, mostrarnos a este mundo, porque este mundo va a ser cubierto de tinieblas. Bien dice la Escritura en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, vosotros sois la luz de este mundo, dice. Y una luz no se puede esconder, sino cuando está en la montaña va a iluminar. Está en la casa, hay que ponerla en el lugar correcto, en el candelero, para que ilumine a todos los que están en casa. Entonces, el propósito de resplandecer su luz es para beneficiar al resto. Entonces, como nación, no vamos a ser puestos simplemente, y también el pueblo de Israel, para dominar ahora yo domino, ahora van a hacer lo que yo diga. No, hemos sido puestos para gobernar, para hacer luz, para hacer beneficio, para manifestar misericordia. Si no, cortado. Sin duda que en esa época aquel que quiera levantarse con cierta impiedad va a ser cortado inmediatamente. Entonces estamos viviendo en un tiempo de cambio de poderes. Un tiempo de cambio de poderes. ¿Cómo así? Sí. Exactamente como dice aquí en Mateo capítulo 13 y verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol, la luz que brilló sobre ellos, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el reino del Señor los justos van a resplandecer. No está hablando otra vez solamente de luz. Ahí van a estar como candeleros. No, está hablando de su influencia benéfica, ¿sí? Está hablando de la influencia del bien, lo que hace la luz, traer el bien, traer el entendimiento de los cielos. No, yo no tengo dudas de que en el milenio habrá tal actividad científica como nunca antes en la historia. Si dice el Señor que en los últimos días se aumentará la ciencia, en el período del milenio habrá tal entendimiento, porque los hombres justos estarán ya no con la influencia de la teoría de la evolución, sino van a estar abiertos para recibir la inspiración divina, y entonces sí, tendremos naves con una tecnología que nunca antes vista. Utilizaremos realmente no gasolina ni diésel para mover nuestros carros, para seguir contaminando este ambiente precioso que es nuestra propia casa, la tierra. Sino tendremos energía renovable, tendremos una energía limpia que no va a contaminar nuestro ambiente. Cosas como esas yo sé que se están desarrollando hoy en día, pero habrá tal entendimiento en el milenio debido a la influencia del Señor sobre nosotros, ¿sí?, que Él levantará y habrá una mente limpia para poder recibir todos esos grandes beneficios. No cabe duda que la gente va a ser beneficiada con todos esos adelantos que veremos. Lo que hemos visto hasta hoy no tiene comparación con lo que veremos cuando el Señor reine sobre la tierra. Un cambio de poderes. El tiempo de los gentiles no será más. No será más. Y el Señor dará a los justos este mundo para que lo gobiernen. Pero el Señor, escuchen, el Señor no va a aventurar con ellos, a ver si funcionan. No, Él ya ha hecho una obra de transformación. Por eso dice ahí, levántate, resplandece, porque ha nacido sobre ti la gloria de Jehová. Es a través de la gloria del Señor, es a través de la luz del Señor que la justicia va a ser establecida sobre la tierra.
Ya no será una aventura, a ver si funciona este justo. No, ellos ya fueron transformados. Ahí no se pondrá a un neófito, o sea, a un nuevo, a alguien que está aprendiendo en el camino de la justicia, de ninguna manera. Por eso es que Pablo también a Timoteo le dijo, hablando del servicio en la casa del Señor, en la iglesia, dice: no coloques a un neófito para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es lo que sucede con un neófito? Que se puede empolgar, no es la palabra, se va a emocionar tanto con el poder, con la autoridad, con esto y lo otro, que va a caer en la condenación del diablo. O sea, revelando cuál fue el pecado de Satanás: su orgullo. Entonces, algo que los justos definitivamente tendrán en la época cuando el Señor los establezca sobre esta tierra es anulado el orgullo. La humildad estará en sus corazones. La dependencia con Dios será total. ¿Por qué? Porque habrá habido una transformación. Todos los que gobiernen en el milenio habrán ido en el arrebatamiento, han sido ya sus cuerpos transformados, glorificados, y han sido hechos ya a la semejanza de Cristo, y es a través de ellos que el propio Señor va a estar gobernando por su Espíritu. Qué glorioso va a ser ese día. Amén. Yo tengo esperanza, ¿y ustedes? Espero que también. En el Salmo 112, dice la Escritura en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escuchen, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sí? La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Como dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece. Si tenemos su bendición, oh hermanos, todo va a correr bien. Él va a darnos su aprobación, su protección. Ahora en el versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice ahí. Y esa palabra hebrea, yashar, quiere decir la generación de los honestos, la generación de los rectos, de los justos. Eso es lo que está traducido ahí. Los justos, los honestos, los rectos serán bendecidos. Habrá prosperidad. Y escuche lo que dice en el verso 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que está diciendo en Isaías 60, versículo 1? La luz resplandeció sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre los rectos, sobre los justos, sobre aquellos que se han dejado modelar, transformar por las manos poderosas de nuestro Dios. Aleluya. Es clemente, misericordioso y justo, dice. Ese es el carácter del justo, clemente y misericordioso. Por eso es que los reyes y gobernantes que gobiernen con juicio también gobernarán con justicia y con misericordia. No habrá prepotencia, sino habrá consideración, piedad sobre aquellos que están en circunstancias más difíciles de lo que él puede estar viviendo. Entonces no paremos de andar en justicia. Esa es nuestra exhortación en esta mañana. No paremos de andar en justicia. Dios tiene reservado un mejor futuro, y podemos decir esto: el mejor vino Él lo tiene reservado de último. Es parte de su naturaleza, siempre reservar lo mejor para de último. Ay, hermano, estamos viviendo tan tiempos difíciles. Sí, pero ahorita en este tiempo viene lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Como dice la Escritura en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, y Miguel como el príncipe, el ángel que defiende al pueblo. Y será tiempo de angustia, escuchen, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo que Jeremías, en Jeremías 37, habla de la gran tribulación que viene sobre Jacob, Israel.
una gran tribulación, tiempo de tinieblas, dice. ¿Por qué? Porque como dice exactamente en Apocalipsis capítulo 12, Satanás y sus ángeles serán derribados del cielo, del lugar donde ellos han estado tratando de dominar, lanzados a la tierra, y dice que vienen con rabia, vienen con ira sobre los hombres y principalmente sobre los que tienen la fe de Jesús, porque ellos saben, dice ahí claramente, que tienen poco tiempo, ellos no van a seguir más adelante. El tiempo de los gentiles está relacionado paralelamente con el dominio de Satanás. Como son impíos, Él está sobre ellos dominando y estableciendo las tinieblas en esta tierra. Pero el tiempo viene cuando los justos van a gobernar. Eso significa que paralelamente también el poder espiritual será derribado y el poder espiritual gobernará del bien y entonces los justos van a resplandecer. Qué precioso. Pero será en el tiempo de mayor tinieblas. Entonces, cuando estamos viviendo en un momento que nosotros consideramos de lo más difícil, tengamos esperanza. Porque en esos periodos cuando el Señor va a manifestar su gloria. Dice, pero en aquel tiempo, vean solo, en aquel tiempo, la última parte del versículo 1, será libertado tu pueblo. Ahora escuchen, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Es el libro de la vida, el libro de los justos, el libro de donde están los nombres que el Señor dijo, miren, no se alegren de que los demonios, el mal, se sujeten en mi nombre. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ustedes van a vivir para siempre. Van a morir físicamente, pero aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza es que el Señor va a resucitar a los justos para que reinen con Él para siempre. Y dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen, qué interesante, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, murieron muchos tiempo atrás, serán despertados. ¿Qué es eso? Resurrección, serán despertados unos para vida eterna, porque aquí viene el juicio, lo que dice el Señor en Juan 5:29, que todos oirán la voz del Hijo de Dios y unos resucitarán para vida y otros para condenación. Hay una diferencia en relación a la resurrección. ¿Por qué todos van a ser resucitados? Porque todos necesitan pasar por el juicio delante del trono del Señor. Y dice, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ahora escuchen, los entendidos resplandecerán. Entonces, otra vez, ustedes si regresan un poquito conmigo en lo que hemos hablado, en Isaías 61, dice, levántate, resplandece, porque ha venido su luz sobre ti. ¿Qué luz? Es la luz del entendimiento. La gloria de Jehová, su presencia, es lo que da la luz. ¿Y qué trae la luz? Entendimiento, dice. Como dice la Escritura en otro salmo, en tu luz veremos la luz. En tu luz, lo que está diciendo es en tu luz, en tu presencia, entenderemos, sabremos cómo hacer las cosas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice, como el sol cuando se levanta. Y los que enseñan, qué precioso esto, y los que enseñan la justicia a la multitud. Hermanos, no es una cuestión solamente, sí, yo quiero entonces ser un maestro de justicia. Para ser maestro de justicia no es únicamente tener teoría. Está hablando aquí de los verdaderos justos como Noé. Noé, en medio de su generación, un hombre justo, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿quiénes serán la luz en cuando el Señor establezca su reino? Los justos. Y ellos tendrán la presencia del Señor, ellos tendrán la luz del Señor, ellos tendrán el entendimiento correcto para administrar para el bien del pueblo. No hay duda que ahí podremos entender que no es una cuestión del capitalismo, del comunismo, del socialismo y todas las ideas que el hombre ha levantado para poder beneficiar al propio hombre. No es de la cabeza humana que va a surgir eso. El reino del Señor, algunos dicen, no, pero es que el capitalismo es el mejor sistema. Puede ser para aquellos que tienen suficiente dinero.
porque dinero llama más dinero. Si tú tienes dinero suficiente para ir invirtiendo, cuando sientes tu capital sube mucho, porque ese es el capitalismo, que suba tu capital. Pero los pobres que no tienen suficiente, ellos nunca van a poder prosperar. Entonces tiene que haber una distribución de los bienes, de tal manera que podamos ayudar. Y como el Señor dice, pobres siempre tendréis entre vosotros. Y también dice la Escritura, ricos, dice, sean ricos en buenas obras. Entonces, aquel que sí tiene cierto poderío debe también distribuir y ayudar para que otros se levanten, porque ¿cómo vas a levantar otros si no tiene recursos? Él puede tener hasta ideas, pero hacen falta recursos. Por ejemplo, yo leí y vi la biografía de un ingeniero Tesla. Tal vez ustedes ya han oído, es muy poco conocido porque no les interesa a la gente saber quién era Tesla. Tesla fue uno de los ingenieros más brillantes de la historia de la humanidad. Hoy en día en nombre de él hay una fábrica de carros eléctricos, pero él fue un hombre extraordinario, genial. Según dicen, él se adelantó a su época, porque él creía, bueno, él estaba en pugna, trabajó para Thomas Alva Edison. Imagínense cuando él llegó a los Estados Unidos, porque él creo que era croata, de Yugoslavia. Él llegó a los Estados Unidos con la carta de su jefe, solo para darles un pequeño resumen. Llegó con una carta de recomendación para Thomas Alva Edison y le dijo este hombre que lo conocía a ese Thomas Alva Edison, le dijo, mira, yo conozco a dos hombres geniales en este mundo. El primero eres tú y el otro es ese joven. El que estaba ahí con la carta de recomendación. Y entonces Thomas Alva Edison le dijo, bueno, entonces vas a trabajar en esta máquina, yo necesito que me hagas trabajar esta máquina aquí, esto, lo otro, y yo te voy a dar $200,000. Fue la promesa que le dio Thomas Alva Edison. Dice que Tesla comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar, y después de un tiempo le tenía la máquina trabajando, ¿verdad? Y entonces llegó con él y le dijo, bueno, ¿y mi dinero? Dice que Thomas Alva Edison se rió y le dijo, tú no conoces las bromas americanas. Le había hecho una broma. Y el otro pensó que realmente le iba a cumplir. ¿Sabe qué hizo? Renunció. No quiero más trabajar contigo. No eres verdadero, no eres correcto. Él creyó que le daría el dinero. Pero oigan lo que sucedió. Después de que él renunció, él cayó en una crisis terrible, comenzó hasta a abrir zanjas con asadón para poder vivir y comer. Ese genio. Pero después de un tiempo entró en contacto con Westinghouse. Y entonces este hombre comenzó a querer invertir con él. Y en aquella época solo había la electricidad, la CC, ¿cómo se llama? La corriente continua. La corriente continua. Y para eso se requería postes tras postes. Y dice que las ciudades, las primeras ciudades que habían eran llenas de cables y de cables por todos lados. Pero vino Tesla y comenzó a pensar y dijo, no, él crió lo que se llama la corriente alterna. Y entonces en una primera feria que sucedió en Buffalo, dice, en los Estados Unidos, ganaron la licitación para tener la iluminación de la feria. Y la primera noche de la feria iluminaron todo con corriente alterna por primera vez, y ahí se le acabó el imperio de Thomas Alva Edison. Él tuvo el entendimiento y lo agarró y lo monopolizó para él y comenzó a hacer dinero a él, y no era honesto. No era honesto Thomas Alva Edison. Y entonces, ¿qué pasó? Dios comenzó a bendecir a Tesla. Y llegó el momento que él dijo, solo para terminar, su idea era darle corriente eléctrica a todo el mundo, gratuito. Era su idea. Y dice, lo que tenemos que hacer es inventar una gran torre, escuchen, una gran torre con esa corriente alterna y con imán, porque él fue el que inventó el alternador, con imán. Un imán, ustedes saben, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, para que pueda correr así y dar corriente eléctrica. Él fue el que inventó eso. Y él dijo, nosotros podemos hacerlo y podemos tener electricidad sin necesidad de cables. Es un loco. Él es un loco, pero él sí creía en eso e hizo el aparato, hizo la torre, y entonces vieron que al final de la torre
como rayos salían. Rayos. Un científico de hoy hizo el experimento de Tesla y él sí hizo la pequeña torre y se mostraron ahí los rayos eléctricos que salían. Y él tomó una lámpara, esas lámparas de gas, y él la puso en la mano y la puso exactamente donde pasaban los rayos eléctricos y la lámpara se encendió sin necesidad de cables. Sí es posible. Hermanos, esas cosas geniales, vamos a comenzar a verlas, pero hay mucha gente que no le interesa y debido a sus intereses personales y financieros, se comen a la gente. Ellos sí crecen y a los demás los tratan mal. Al final de cuentas, Tesla murió pobre y considerado loco. Y murió solo y después la CIA y el gobierno americano invadió su casa y se llevó todos sus planos, todas sus plantas, todos sus proyectos, toda su información que tenía, se la llevaran y fue confiscado. Pero hasta el día de hoy muchos aún se están beneficiando con ese genio de la luz eléctrica. Oh, hermanos, realmente el Señor va a dar entendimiento a los hombres en el final, pero serán hombres justos. Los justos van a resplandecer en medio de las tinieblas. Otra vez habrá un cambio de poder. Esperémoslo. Cristo resplandeció a un pueblo, dice la Escritura, que estaba asentado en tinieblas y en sombras. Mateo capítulo 4, verso 16. Zebulón y Neftalí, un pueblo asentado en tinieblas y en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo? A través de la vida de un hombre, a través de la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él resplandeció allí y no era una luz así literal que andaba, no, eran sus acciones, era su entendimiento. Él comenzó a enseñar justicia a las multitudes. ¡Qué glorioso! A pesar de que las multitudes al final lo crucificaron. Entonces las personas deben ver hoy en los verdaderos creyentes la respuesta para la injusticia. La injusticia no va más a prevalecer en este mundo. El Señor va a cambiar estas cosas, pero tenemos que seguir luchando. Como dice en Filipenses capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sinceros, sincera, sin rajaduras. Anteriormente las vasijas de barro, para poder venderlas con sus rajaduras, lo que hacían eran cubrirlas con cera para que no se viera. Eso era una falta de honestidad. ¿Cuál es la palabra? Sincero significa sincera. No escondamos nada, pero el Señor quiere que seamos irreprensibles. Dice, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación corrompida y perversa, o en medio de una generación corrupta. Perdonen si yo dije mal la palabra. En portugués corrompida es correcto, pero creo que déjenme corroborarlo. Aquí dice una generación maligna y perversa, pero es una generación corrupta, sí, corrupta. Dice, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes son los luminares? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que resplandecer. Hermanos, donde se encuentren, donde ustedes trabajen, en cualquier trabajo por simple que sea, sean luz. Ejemplos de justicia, ejemplos de honestidad, ejemplos de rectitud. No acepten sobornos, porque el soborno, dice la Escritura, pervierte el corazón del hombre. Se va a vender al aceptar un soborno. No acepten dinero. No acepten dinero que lo van a ganar tan fácilmente. Todo dinero fácil, así se desaparece también de fácil. Pero el dinero que se gana con trabajo, con esfuerzo, ese es ganado honesta y correctamente. Seamos luz en el área donde el Señor nos ha puesto. Si trabajamos en un taller, si trabajamos en una mecánica, si trabajamos en carpintería, si trabajamos en la agricultura, si trabajamos como
parte de un ministerio público, seamos justos, correctos. Y los otros quieren andar en injusticia, si los otros quieren vivir en impiedad y aceptar sobornos para hacer favores, allá ellos. Seamos luz. Los incomodaremos, sí, tengan la seguridad. Los que son luz y los que son justos incomodan a los que andan mal. Y puede ser que no sean muy buenos amigos de ustedes, les garantizo. Pero eso no importa, seamos luz. Y el Señor va a premiarnos. El Señor sí quiere darnos una prosperidad en medio de esta crisis. A pesar de que estamos viviendo en medio de la crisis, como dice alguien, yo no vivo en crisis porque tengo a Cristo. La crisis no es ningún problema si nosotros tenemos al Señor. Es cierto que en medio de las crisis las necesidades aumentan. Pero algo más, eso significa también que las oportunidades también. Oportunidades de trabajo excepcionales pueden surgir en medio de la crisis. Por tanto, siempre habrá en la sociedad un sector del mercado que va a continuar creciendo y las oportunidades estarán disponibles para aquellos que las pueden ver. Yo he leído sobre que cuando hay crisis, cuando hay fenómenos naturales golpeando los pueblos como Florida, Miami y otros pueblos que están en la costa con los huracanes, dice que una de las empresas que más ganan en medio de esa crisis, en medio de la destrucción de las casas y todo, son las empresas que venden costales de arena. Costales de arena. ¿Por qué? Porque ellos comienzan, la gente cuando va a venir el huracán se prepara y van a comprar costales de arena para poder poner como protección, como muro aquí y allá, y ellos hacen dinero. Costales de arena. Eso se requiere mucho entendimiento. Yo creo que nada, pero sí se requiere una luz, sí se puede, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? Como dijo alguien, un experto en finanzas, dijo, bueno, todos en este mundo vivimos crisis, dice, todos lloramos. ¿Por qué no les damos un lienzo para limpiarse las lágrimas? Ahí hay una oportunidad también de poder en medio de la crisis poder prosperar. Bueno, es el pensamiento de personas que pueden ver eso. Entonces, recibir de Dios la luz para conocer lo que debemos hacer en estos días finales, en estos días de cuando estamos apretados, esa es la clave. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. En 2013, en la crisis financiera española, un consultor financiero fue entrevistado y respondió lo que para él es crisis. Fíjense, eso es un consultor financiero, sabe, de negocios. Y él dijo, una crisis es simplemente un cambio de millonarios. O sea, los que han estado como poseedores y dominadores del dinero dejan de serlo y otros pasan a tenerlos. Un cambio de millonarios. ¿Por qué? Porque en cuanto estos pierden, otros ganan. Río revuelto, dice aquel dicho, ganancia de pescadores. Hay momentos, lo único que necesitamos es, en medio de la crisis, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Si es esto, si es aquello, si es lo otro, yo necesito recibir ese entendimiento. Para eso tenemos que buscar al Señor y estar abiertos, ¿verdad? No vamos a darles todas las claves para eso, no las tenemos, por cierto, ¿verdad? Pero el Señor sí quiere dirigirnos. Pero para este hombre, la crisis no tiene por qué tener una connotación negativa, y yo creo que ni para Dios. Dios no ve la crisis como algo malo, como algo horrible, como algo que, ay, pobrecitos, mis hijos van a estar incomodados con la crisis que pasa. Dios ni se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque para Dios toda crisis tiene una parte positiva. No solo va a ser una obra en nosotros, es como el Señor le reveló a Isaías cuando vio su gloria. El Señor le dijo que todo el pueblo estaba ciego y duro de corazón, y predícales que esa es la realidad de sus vidas. Isaías le preguntó, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dijo, hasta que toda ciudad quede desolada. ¿Qué está diciendo? Nadie va a dejar de ser ciego, nadie va a dejar de ser duro de corazón hasta que venga un momento difícil en su vida.
difícil hasta que él pueda estar apachado y diga, realmente yo necesito volverme al Señor. Ese es un gran beneficio de la crisis. ¡Qué beneficio impresionante! Volver el corazón de un hombre para entender lo que debe hacer. Sí, las crisis tienen cosas muy positivas, pero necesitamos nosotros verlo también de esa manera. Hay oportunidades para prosperar para muchos, pero tenemos obviamente que saber cómo llenar las necesidades de la mayoría, porque todos tienen necesidades. ¿Sí o no? Necesidades de zapatos, necesidades de ropa, necesidades de un sombrero, si hay mucho calor, ¿verdad? Dependiendo del ambiente, así va a ser las cosas que nosotros podemos brindarles y ayudarlos. A veces hay gente que prospera tanto por cosas tan sencillas, pero obviamente se requiere estar atentos a la dirección del Señor. Podemos decir entonces que la crisis es la oportunidad de crecimiento para aquellos que lo miran. Podríamos también les dar ejemplos de personas que se han enriquecido en el tiempo de crisis en el mundo financiero. Sí hay ejemplos, pero no es esa realmente mi intención, decirles a ustedes, a mí ustedes pueden prosperar como fulano, Bill Gates. Ustedes pueden prosperar si siguen los pasos de él. No es una cuestión de un patrón. Dios tiene que guiarnos a cada uno de nosotros, pero tampoco mi intención es fomentar la euforia. Entonces podemos prosperar y ser ricos. No, tampoco no es la idea de que nosotros malinterpretemos que todos podemos llegar a ser ricos. No es así tampoco, pero sí podemos prosperar y ser bendecidos, porque dice la Escritura que los diligentes en medio con los reyes estarán. Eso significa que subirán de rango, significa que ascenderán. Es necesaria entonces esa diligencia. Pero sí que entendamos que Dios puede prosperarnos en medio de la adversidad. Y sí, hermanos, si Él quiere prosperarnos, nosotros seremos prosperados. Es necesario entonces, en medio de esto que estamos diciendo, dejar bien claro que ni todos los justos podrán prosperar financieramente. Eso sí está claro. No estoy diciendo que todos los justos van a ser ricos. No, porque está visto en la Escritura que la mayoría de los justos han pasado momentos muy difíciles. De hecho, ustedes pueden leer el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de la lista de los héroes de la fe. Todos esos eran justos, pero vivieron circunstancias difíciles. Recuerden el Salmo 73 de Asaf. Él también dice, pero Señor, yo trato de cumplir tu voluntad y paso problemas. Entonces, no es todos los justos que van a prosperar financieramente. La mayoría van a pasar por pruebas, por momentos difíciles, y van a ver que los impíos son los que prosperan. Pero, hermanos, bien dice la Escritura en Eclesiastes 5:19. Vamos a ver ahí. Y estoy a punto de terminar. Eclesiastes 5:19. O en Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Qué precioso. O sea, si Dios ha determinado enriquecerte, darte bienes, y también dice la facultad, la capacidad de comer de ellas, de vivir correctamente, y tome su parte y se goce de su trabajo, dice, esto es don de Dios. Cuando Dios nos bendice, es un don. Y otro don precioso es poder tener también la facultad de administrar lo que el Señor nos da. Por eso es que cuando Faraón oyó que venía ese tiempo de crisis, él dijo, ¿y a quién podemos? Pues yo no veo a nadie más que a este que el Señor le reveló. ¿Por qué? Porque también él tenía la capacidad, porque le pregunté, ¿y qué harías tú en eso? Pues lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, y dividir el territorio de Egipto en estas partes, y que cada uno venga a dar de estas cosechas la quinta parte de del total de cosecha, y aquí lo vamos a administrar. Él tenía cómo.
O sea, sí es necesario también tener la facultad, el entendimiento de poder hacer correctamente las cosas. Si no lo tenemos, pues vamos a tener que conformarnos con lo que tengamos. Seamos agradecidos en todo. Pero si viene bendición, Señor, ayúdame a tener la facultad de también gozarlo, alegrarme, compartir con otros y disfrutar del don que tú me has dado. Pobres, como ya mencionamos, siempre tendremos, pero los que están en mejor condición financiera pueden ayudarlos. Y desde la antigüedad hubieron hombres justos que prosperaron grandemente. Conocemos a Abraham, conocemos a Job, patriarcas muy ricos, prosperaron. Isaac también prosperó, Jacob también prosperó. Son ejemplos de justos que prosperarán. Entonces, si tú eres uno de esos justos que el Señor va a prosperar, gloria a Dios. Pero necesitas estar en comunión con Dios y mantenerte justo. Y estar dispuesto a sacrificar tu Isaac si el Señor te lo pide. Porque el Señor te lo dio. Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No pongamos nuestro corazón en las riquezas, porque bien dice el libro de Eclesiastés también que ellas tienen alas. Así dice, las riquezas tienen alas y de repente se van y se acabó. Y si yo pongo mi corazón en ellas, voy a perder mi vida. Mi corazón debe estar en el Señor. Amén. El tiempo se me ha ido. Por eso dice en Proverbios 11:28, aquel que confía en las riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como follaje, dice, ¿verdad? Como follaje. Así como prosperó José, así su padre también había sido próspero. Él pasó momentos de crisis difícil y él prosperó. Ustedes saben la historia de Jacob, cómo él prosperó teniendo muchas ovejas y también muchos siervos. ¿Por qué? Porque el Señor le dio entendimiento. Dice que él tuvo hasta un sueño de saber lo que debía hacer cuando las ovejas estaban bebiendo y cuando estaban procreando y engendrando, él ponía aquellas varas. Dice claramente, ustedes pueden leerlo ahí en Génesis 30, 37 al 43 y también el capítulo 31 del verso 6 al 13, cómo él recibió eso de parte de Dios y Dios lo prosperó en medio de la crisis. Dios puede prosperarte, sí, en medio de toda crisis. Pero ahora les daré así rápidamente, déjenme darles unos minutos nada más, por favor, discúlpenme. Pero no quisiera dejar esto para una tercera parte del mensaje. Aquí vamos a terminar. ¿Cómo ser prósperos? Hay ciertos aspectos, requisitos que debemos llenar. Primero, y esto que les voy a mencionar, son 7 claves necesarias según aquellos que están en eminencia financiera, que ellos creen que esas son claves para poder prosperar. Ellos las vivieron y los ayudó a prosperar. Qué interesantes. Escuchémoslas. La primera de ellas es que como niños debemos siempre hacer nuestras tareas bien hechas y con diligencia. Un niño que es diligente en sus tareas, que hace las cosas bien hechas, que estudia con honestidad, que siempre está sacando buenas notas, él va a ir prosperando. Que es diligente, que apunta las cosas. En la vida no hay atajos. Es lo que ellos tienen que aprender, que en la vida no hay atajos. Si hay tareas que hacer, deben hacerlas. Si hay deberes que hacer, hay que cumplirlos. Si hay responsabilidades que sus padres les han dicho en la casa, hay que cumplirlos. Lavar los platos, háganlos bien lavados. Usted no se puede imaginar que hasta ustedes podrían aprender a un tipo de lavado especial. Es increíble. Menciono esto y elogio con esto a mi esposa. Pero ella lava los trastos. Yo lavo los trastos también a veces para ayudarla. Pero ella también, debido a la práctica que tiene, ella ya lava los trastos de tal manera que es habilidosa y se limpian muy bien. El otro día yo estaba limpiando unas, aquellas, ¿cómo se llaman? Espátulas
utilizadas para el frijol, para mover el frijol, pero esas son espátulas de hule, especiales hasta para mover huevos y cositas así, arroz, espátulas de hule. Y esas espátulas, cuando se mezclan con grasa de la carne o cualquier otra cosa que tenga un poco de margarina o mantequilla, aceite, ellas quedan bien grasosas, pero grasosas. Y nosotros usamos una esponja que tiene una parte áspera de este lado y la otra parte suave de este otro lado para lavar los trastos, los platos. Y entonces yo siempre los he lavado con la parte áspera, los platos. Y también la espátula lo estaba lavando con la parte áspera. Y agua, y sentía, porque antes de ponerlos para escorrer, yo los pruebo, ¿verdad? Si están ahí, o los sartenes, si huelen todavía a la comida que tienen, no están bien lavados. Entonces no los ponemos ahí. Y yo estaba haciendo eso y no, de repente pasó Fabiola y dice, no, lavalos con el otro lado. Entonces los lavé con la parte suave de la esponja. Hermanos, no había más grasa en las espátulas por un simple detalle. ¿Cómo es que alguien, debido a la experiencia, a la práctica, ya descubrió? Y así es como se descubren las cosas. Pero ¿cómo se hace eso? A través de una tarea diligente, bien hecha, con alegría, siempre cantando. No, porque cuando uno está haciendo tareas y de mal humor, va a quebrar platos, va a quebrar tazas, cualquier cosa terrible va a suceder. Entonces, hagamos las cosas con diligencia. Amén. La diligencia y la disciplina pueden evitar grandes errores y descubrir grandes oportunidades. Así que para tener una vida próspera se requiere de disciplina y constancia y una vida programada para triunfar. Yo les puedo dar a ustedes versículos que tienen realmente apoyo a eso, pero el tiempo ya no está. Pero Proverbios disponible, 10:4, Proverbios 12:24, 13:11 y 21:5 de Proverbios. Ustedes pueden anotarlos y ver después sobre este aspecto de la diligencia, de la disciplina y de hacer las cosas bien hechas. Una persona que hace las cosas bien hechas va a aprender algo mejor y va a prosperar. Esa es una clave. La segunda, tratar a los empleados con justicia. Si tú tienes empleados, si hay gente debajo de ti ya en tu empresa o en tu pequeña, mediana o grande empresa, sé justo. ¿Justo en qué? En el horario de trabajo. Si les vas a dar unas horas extras, págales las horas extras. ¿Es justo? Si van a tener un salario, pues que tengan un salario de acuerdo a su esfuerzo, a su dedicación. Todo aquel que se esfuerza más requiere más. Y la persona que recibe un beneficio, pues va a prosperar, lo va a hacer mejor todavía. Entonces, otra clave es que con justicia tratando a los empleados habrá una diferencia. Y no con justicia también en no tratarlos haciendo acepción de personas, con discriminación por raza o por edad o por género o por religión o por el color de la piel, que eso nunca te afecte para poder tratar con justicia a aquel que está trabajando correctamente. Tercero, tener el mejor nivel de atención. Esta es otra clave importante. Si queremos prosperar, atendamos a nuestros clientes de la mejor manera. Si llega un cliente contigo, ponle atención, llévate tu notita, apréndete tu libretita con tu lapicerito ahí, Bic, listo para escribir. Y estás y vas a oír, sí, como no, pues que quiere, pues fíjese que yo estoy aquí en esto. Pues no, y usted necesita eso, claro, ajá. Y fíjese que yo quiero que no se le olvide poner esto, sí, pues sí, como no. ¿Y qué más necesita? Pues mire que, sabe, fíjese que es que tuve un problema ahí en la casa y tal vez a nosotros no nos interesa que oírle, pero vamos a ponerlo con atención. De repente hasta una palabra nuestra como justos puede ayudar a este hombre. Y hermanos, la gente que es bien atendida va a estar muy agradecida y nos va a buscar. Entonces dice la clave que debemos de colocarnos en la situación del cliente. ¿Cómo nos gustaría que nosotros nos trataran como clientes? Así nosotros tenemos que tratarlos a ellos. Esa es la ley del Señor.
Es la ley del Señor. Así como queréis que los hombres traten a vosotros, vosotros primero tratadlos a ellos, dice. Y pueden leer para eso Proverbios capítulo 8 y verso 18. Cuarta, ser honestos con los clientes. Honestos con los clientes. Venderles lo que les están ofreciendo. Significa que no debemos aprovecharnos cuando, por ejemplo, la otra persona es ingenua. No está entendiendo muy bien de nuestro asunto, por eso es que le podemos vender gato por liebre. No, le vamos a dar exactamente lo que le dijimos. Mire, el valor de esto justo, aún con mi lucro, mi ganancia obviamente es tanto, pero esto le va a funcionar. Mire, le acabo de cambiar esta pieza y está perfecta. Entonces, a pesar de que la persona no perciba que está siendo engañada, cuidado con eso. Cuando hacemos eso, nuestro negocio va a venir para abajo. No vengamos lo que ya está, lo que ya nos sirve. Gente que está vendiendo huevos que ya mañana están podridos. No, eso no está correcto. Y la otro pagó. No, eso no es justo. Así podemos alcanzar cierto lucro ahora, pero no vamos a prosperar en la vida. Se prospera siendo honestos con los clientes. Quinto, actuar siempre como si estuviéramos siendo observados, dice. Qué interesante, ¿eh? Actuar siempre como si estuviéramos siendo observados. Dios nos observa, pero también si el jefe nos deja ahí, dice, bueno, mire, haga esto, haga esta otra tarea y esta otra. Muy bien, yo voy a trabajar como que él estuviera ahí, invisible. Ahí va a estar trabajando y cuando llegue el jefe, aquí está. ¡Oh, qué trabajo! Yo creo que a este tengo que ponerle en otro lado porque es muy bueno. Así tenemos que siempre actuar como que estamos siendo observados. Cuando se trabaja pensando que alguien más nos observa, ¿no es cierto que actuamos siempre de otra manera? Es increíble, ¿verdad? Estamos ahí muy relajados. Sí, ahí vamos a trabajar más duramente, o lo que sea, cualquier tipo de actividad que estamos haciendo, nos esforzamos. Entonces, mejor pensemos que realmente nuestro Dios está observándonos y es por Él, por el temor a Él, que vamos a trabajar siempre con honestidad. Sexto, construir una reputación con integridad. ¿Sí? El negocio está prosperando, pero toda la gente va a hablar y decir, no, yo voy ahí porque ese señor o esa señora vende una comida única. ¡Qué sabor! Yo no sé de dónde sacó. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Lo que hagamos, hagámoslo bien. Si es vender comida, si es trabajar con cualquier material, si es ser comerciante, si es vender pintura, hagámoslo de la mejor manera. No engañemos, construyamos una reputación con integridad. De esa forma nuestro negocio va a crecer. Y séptimo, seamos humildes. No cabe duda que podría estar de primero y también de último para ser reforzado. Seamos humildes, porque es necesario ser humilde, porque muchas veces el orgullo va a introducirse en el camino y puede destruir nuestro éxito. Porque vamos a comenzar a tratar mal a los otros pensando que llegamos a ese lugar porque somos muy buenos. No, hermano, es la bendición del Señor la que nos enriquece. Entonces, todos cometemos errores. Nunca podemos pensar que siempre tendremos la razón. Por eso es necesario aprender de otros, oír a otros, reconocer nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones, por eso es necesario oír, es necesario aceptar las críticas de los empleados, aquellos que entienden el negocio mejor que nadie, porque ellos son los que están en el campo de trabajo. Y ellos pueden decir, mire jefe, mire tal cosa, sí, está bien, vamos a considerarlo. Por lo menos no decir, ay sí, como no mi subalterno. No, pero sí va a poder considerar y cambiar y estar dispuesto. Proverbios 22:4, ustedes pueden considerarlo. Entonces, todas estas claves que les he dado son buenas. Y en parte es lo que ya hemos dicho anteriormente, si ustedes lo han considerado. Pero la clave es vivir en justicia y el Señor va a prosperarnos, porque yo repito, la bendición del Señor es la que enriquece. Sin embargo, si aún así no prosperamos, vivamos contentos con lo que tenemos, que es la mayor riqueza de la vida, que es haber conocido al Señor, y vivamos agradecidos. Amén. Así es que ahí está nuestro consejo, que el Señor pueda ayudarlos
a ser personas correctas, personas honestas, y que no aumentemos nuestros bienes con ganancia, con usura. El que junta así de esa forma, al final va a terminar mal si también no aprende a compadecerse de los pobres. Como dice la Escritura, más vale lo poco que el justo tiene que las riquezas de muchos impíos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y nos haga prósperos según su preciosa, buena y perfecta voluntad. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos has dado de estar nuevamente juntos, de escuchar tu palabra, de escuchar tus consejos, de escuchar, Señor, algunas llaves, unas claves para poder trabajar de tal manera que tú también nos bendigas en medio de nuestro trabajo diligente. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Y si aún así no prosperamos, Señor, ayúdanos a ver que tú eres la mayor riqueza de nuestra vida y que nada nos impida para seguir caminando en el camino de justicia y de integridad, porque los rectos poseerán la tierra. Amén. ¿Por qué no cantamos para terminar otra vez ese canto? Eso nos da esperanza, ¿sí?, para continuar siendo correctos. Y si ha habido algo hecho de una forma que no le agrada al Señor, corrijámoslo inmediatamente. Amén. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como palmera. Aleluya. Recto, fructífero, alto y con raíces profundas, que cuando venga la tempestad o el huracán, aunque se doble, después de pasar la crisis, se va a volver a levantar y está recta. Amén. Estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, los prospere y que podamos oír de ustedes más adelante testimonios preciosos, y su prosperidad es nuestro gozo. Como le dijo el siervo de Dios a su discípulo, que yo quiero que prosperes en todo, así como eres prosperado en tu alma, dice. El deseo de Dios es que prosperemos en justicia y en rectitud. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé gracia y también el Señor también les dé la fidelidad para continuar en el camino, siempre siendo luz, brillando en medio de esta generación.